Sociólogo, autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Señor Páez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Dania, muchas gracias a ti y a NTN 24 por esta oportunidad para hablar con los televidentes que te siguen. Señor Páez, el éxodo venezolano es una realidad de una magnitud que nunca pensamos llegáramos a ver. ¿De qué cifras estamos hablando? Estamos hablando de, siempre es aproximado porque no hay censo, desafortunadamente para el régimen venezolano la diáspora no existe, no hay datos, no hay estadística acerca de los venezolanos en el exterior en el Instituto de Estadísticas de Venezuela, son datos que hemos tenido que levantar por fuera, estamos hablando de más de 2,5 millones de venezolanos al día de hoy. Ahora, fíjese una cosa, señor Páez, esta cifra que usted me da, 2 millones, 2,5 millones, es la misma cifra de la que venimos hablando hace año y medio aproximadamente. Es decir, con este ritmo, con el flujo de venezolanos saliendo, ¿seguimos hablando de la misma cantidad de gente de hace 1 año y medio atrás? No, lo que pasa es que hay distintas fuentes. Yo creo que ahí, en todo caso, lo importante de este tema es que se ha convertido en un fenómeno que el siglo XXI Venezuela lo inició con una diáspora, que en 200 años Venezuela había sido siempre un país de inmigrantes y que por primera vez de migrantes, y que habría que exigirle al régimen venezolano las estadísticas, que es un bien público que está siendo afectado porque es un bien público. Las estadísticas públicas forman parte de la democracia. Nosotros en el año 2015, en el libro que publicamos, La voz de la diáspora venezolana, a nosotros los números nos daban 1.500.000, 1.600.000 venezolanos en el exterior, a nosotros. Y en los últimos 2 años, a partir de ese momento, estamos hablando de que se ha disparado, estamos hablando de más o menos 1 millón de venezolanos en el exterior en los últimos 2 años. No solamente por autobús, a pie, sino también en peñeros, en pequeñas embarcaciones, casi en pateras, están saliendo los venezolanos para los lugares próximos, ¿no? Están a pie cruzando para Brasil, a pie cruzando por las trochas de los 2.000 kilómetros de frontera que hay con Colombia, en peñeros hacia Curazao, Aruba, Trinidad, Tobago, etcétera, ¿no? Entonces, lo cierto del caso es, uno, que está creciendo, que está ejerciendo una presión enorme. El caso de Colombia, que es el país que hoy se ha convertido en el país de destino más importante. Antes era Estados Unidos, España y Colombia. Ese orden se ha modificado, ahorita es Colombia en primer lugar, a un ritmo creciente. De acuerdo al gobierno colombiano, hay aproximadamente 470.000 oficialmente. Debe ser muchísimo más por los colombianos de origen venezolano, es decir, que nacieron en Venezuela pero que tienen la doble nacionalidad, que se han trasladado a Colombia. Así que la cifra debe estar más cerca, más por encima de los 500.000 que por debajo de los 500. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para poder documentar este flujo migratorio, para poder tener una cifra aproximada a la realidad? Bueno, mira, nosotros somos un equipo global, el equipo de La Voz de la Diáspora. Tenemos venezolanos en todos los países recogiendo data, recogiendo información. La data siempre va detrás de la realidad. Tenemos en este momento, estamos en el tercer observatorio de la diáspora venezolana, producto de los cambios que se están produciendo, el ritmo con el que se está produciendo la diáspora en los últimos 2 años estamos hablando de que representa más del 40%, del 50% de toda la diáspora venezolana los 2 últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que buscar apoyos en los países, como estamos haciendo. Nosotros hemos venido conversando con la gente de la Universidad del Rosario sobre este tema, con las organizaciones de Venezuela
venezolanos que funcionan en Colombia. Hemos venido trabajando con gente de la Universidad de Cuenca en Ecuador, con la Universidad del Pacífico en Perú, con nuestras organizaciones en Chile y Argentina y Uruguay, con la gente de Roraima en Brasil, en el caso de Latinoamérica, igual en Europa y en Estados Unidos. Entonces, esos son los datos que tenemos en la mano, algunos datos como la de la reciente votación de consulta popular que se hizo desde la Asamblea Nacional a todos los venezolanos en el mundo. Los venezolanos que votaron, que se manifestaron fuera de Venezuela, alcanzaba la cifra de 700 y tantos mil, es decir, el 12-13% de quienes votaron en ese acto de votación, valga la redundancia, para decidir los 3 puntos de desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y la decisión de solicitar elecciones para dar una salida en el país, ¿no? Esos son los datos que tenemos y yo creo que hay que buscar recursos que nos permitan ir cotejando día a día, tener un equipo más técnico que nos permita ir filtrando la información de los venezolanos que están en el exterior. Creo que esa es la respuesta, la estamos haciendo y te digo, estamos en el tercer observatorio y distribuidos los venezolanos por país y por ciudad, e incluso por área de especialización profesional y empresarial. Ahora que llegamos a este punto, señor Páez, la diáspora ha emigrado en distintos momentos, es decir, se han producido distintas oleadas. ¿Cuál era y cuál es el perfil del migrante venezolano en este momento? Mira, más que el perfil, cuando estamos hablando de la diáspora en este momento, estamos hablando de mucha gente. 2,5 millones de venezolanos es mucha gente, es el 10% de la población venezolana, que se dice pronto. Cuando de un país sale el 10% de la población, sale de todo. Yo creo que el perfil en este momento, muchos jóvenes que están saliendo, que son profesionales, con maestría, pero sin recursos, porque Venezuela no tiene ya, se ha reducido, se ha convertido casi en una isla, porque se ha aislado del mundo. Se ha aislado del mundo porque ya no hay vuelos, las líneas aéreas que viajan a Venezuela, que cada vez son menos, han reducido la frecuencia de los vuelos, es decir, menos líneas aéreas viajando y menos frecuencia de vuelos de esas líneas aéreas, con unos costos impresionantes. Es decir, ya el bolívar está tan deteriorado que es imposible pensar en comprar con lo que se gana un pasaje para viajar al exterior. Entonces, las opciones que van quedando son las del autobús, la del peñero, la de la pequeña embarcación, o el irse incluso a pie, atravesar las fronteras a pie, porque la migración, más que el perfil personal, si estudió o no estudió, que yo creo que ahí lo importante es el grado de experiencia que tiene la gente que se está yendo, gente que tenemos comunicadores que han sido asesores de alcaldía o que han trabajado en medios, que están caminando en las fronteras para irse a Colombia, que incluso han sufrido muchos problemas en el tránsito. Más que el perfil profesional, nos interesa también el perfil personal, y yo creo que la última ola migratoria es la de la desesperanza, es la de sentir que no es posible comprar lo que no hay efectivo, no hay recursos, no hay medicinas, no hay repuestos, no hay reactivos. Es decir, el término en Venezuela hoy es no hay de nada. Y eso hace que la gente tire la toalla y esté buscando en los otros países cercanos, en los próximos, en los que es más fácil movilizarse, las opciones para salvar su vida, porque tampoco hay derecho a la vida en Venezuela. El año pasado cerró con 29.000 homicidios, más quitemos los secuestros, quitemos las agresiones de género, etcétera, los hurtos y robos.
solamente en homicidios se está produciendo uno cada 16, cada 15 minutos. Sí. En consecuencia, los seres humanos están buscando que se les respete el más importante derecho de propiedad, que es el de la vida misma, ¿no? Ahora, señor Páez, esta situación que usted describe, uno entiende por qué esta ola migratoria, la última, es la ola de la desesperanza. Pero esto también hace que el flujo migratorio aumente. Y uno se pregunta si no llega el momento en que comenzamos a hacer un estorbo a los países a donde vamos. A ver, la primera cosa que hay que decir es que la migración siempre ayuda al país que lo recibe. Siempre. Venezuela fue un país de inmigrantes y esa inmigración le permitió a Venezuela dar un salto cuántico, mejorar en todo, conectarse a las mejores redes en el mundo, conectarse a Italia, conectarse a España, conectarse a Latinoamérica, conectarse a toda aquella gente que huía de los golpes de Estado en Argentina, Chile, del totalitarismo cubano que permitió crear radio, televisión, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto es, Venezuela la están tratando bien los países en el mundo, porque Venezuela siempre trató bien a quienes llegaron al país. Nosotros recibimos en Venezuela 1,5 millones de colombianos, más o menos. Recibimos ecuatorianos, recibimos peruanos, recibimos argentinos, recibimos chilenos, recibimos cubanos, y con los brazos abiertos. Las pateras en las que llegaban los canarios las recibíamos con los brazos abiertos, además los vacunábamos. Los 300.000 italianos que llegaron en la década del 50, entonces eso permite a un país crecer. Entonces, el venezolano que va, en primer lugar, estimula el consumo, porque tiene que comer, entonces eso significa demanda de espaguetis, demanda de arroz, demanda de harinas, y eso lo ha visto España, cómo ha crecido la demanda de arroz y harinas por la inmigración que ha tenido de Latinoamérica. Pero por otro lado hay aportes, lo que ha aportado la migración venezolana a Colombia en el sector petrolero es innegable. Los aportes de los emprendedores que crean empresa, riqueza y empleo, que no son pocos, es aproximadamente el 20% de quienes se han ido. Quizás hoy menos por la velocidad con la que se ha producido el proceso migratorio, pero además es una mano de obra especializada, gente que tiene capacidad técnica, gente que tiene, muchos de ellos, un porcentaje elevado de formación universitaria, formación técnica superior, o que se ha desempeñado en la... Entonces, los procesos migratorios hay que verlos de esa manera. Nosotros con Colombia estamos trabajando en algunas direcciones, porque, bueno, van a venir elecciones en varios países, entre ellos Colombia el próximo año, y es necesario ubicar el tema de la migración, porque se podría convertir, y lo podrían utilizar como argumento político, que no es bueno. No es bueno porque no ha sido bueno en el caso norteamericano, no ha sido bueno en el caso de los grupos de extrema en Europa, que han convertido al tema migratorio en su enemigo, cuando la migración hace unos aportes al mundo del trabajo, al mundo del consumo, al mundo de la creación de riqueza, que son muy importantes. Entonces, yo creo que Latinoamérica primero le está devolviendo a Venezuela el abrazo que Venezuela le dio a todos los que inmigraron, a todos los que recibimos durante décadas, y eso se agradece en el alma, porque es un buen gesto. Yo creo que eso es lo que debe preservarse, que es entender que la migración enriquece, que la migración ennoblece un país, que la migración la hace crecer, que es un aporte invaluable para el desarrollo. Quiero dar las gracias a Tomás Páez, sociólogo, autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Gracias por atendernos y por estar con nosotros en NTN 24.